Bueno, pues vamos a ver ahora los ejercicios de autoevaluación. Dice, indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Dice, al calentar un gas siempre aumenta el volumen que ocupa. Muy bien. Al calentar un gas siempre aumenta el volumen que ocupa. Bueno, vamos a pensar un poquito sobre esto. ¿Eso es verdadero o es falso? Bueno, pues la experiencia me dice que si yo caliento un gas, aumenta el volumen que ocupa. De hecho, yo acabo de ver aquí que si yo caliento un gas, aumenta el volumen que ocupa. ¿Vale? Pues entonces parece sí, ¿no? Es correcto, ¿no? Parece que es correcto, ¿no? Pero fíjense, aquí hay una palabra que cambia todo. Siempre. Siempre aumenta el volumen que ocupa. Fíjense que esta ley me dice que la masa tiene que ser ¿quién? Fija, y la presión en ese experimento, la masa tiene que ser fija y la presión tiene que ser también como fija o constante. Se tiene que cumplir esto. Si no se cumple esto, yo no puedo aplicar esta ley. Entonces podría ocurrir, por ejemplo, que yo calentase un gas y manipulase la cantidad de sustancia, por ejemplo, quitando cantidad de sustancia. Por ejemplo, lo que ocurre en una olla a presión. ¿Qué ocurre en una olla a presión? Pues cuando llega una determinada temperatura, una determinada presión, perdón, pues sale de allí gas por el pitorrillo. Entonces, en ese caso, no es fija la masa de quién, del gas. Es decir, que esta ley, que es la ley de Charles, tiene que ser aplicada cuando ¿qué? Cuando se cumplen estas cosas. Y como aquí me pone que siempre, al calentar un gas, siempre aumenta el volumen que ocupa, yo tendré que decir que esto es falso. Porque podría ocurrir que yo caliente un gas, pero saque de allí tanta materia, ¿no? Como por ejemplo pasa en una olla a presión, saco de allí tanto gas, que entonces no aumentase el volumen. Entonces esto es falso, ¿vale? Me lo dicen aquí, resumido, dice, es cierto si la presión es constante y no se modifica ¿quién? La cantidad de gas. Entonces por eso es falso, porque dice siempre. Y puede haber un caso, que es este, que la presión, o sea, que cambie la presión o que modifique la cantidad de gas, que hace que no sea siempre. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿vale? El lenguaje es muy importante, cuidarlo y saber lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Bien, siguiente, si se enfría un gas, las partículas que lo forman se mueven a velocidad. Eso es verdadero, ¿vale? Ya hemos visto que la velocidad de las partículas al final se traduce o hay una relación directa entre velocidad y energía cinética de las partículas y y temperatura, ¿vale? Y otro, si se inyecta un gas en un recipiente a volumen constante, el gas se calienta. Eso es falso, porque la cantidad de sustancia, o sea, porque yo meta más sustancia en un sitio no significa que la temperatura vaya a aumentar. Eso es falso. La temperatura no depende de la cantidad de gas, ¿vale? Bueno, pues con esto quedaría ya explicada esta pregunta.